lo predijo. Sí, El doctor Morazzuti lo predijo, acá hablando con vos, Belén. La pasada dijimos que el ataque de Estados Unidos a Siria se iba a concretar. Hubo varias amenazas de intervención que nunca llegaron a nada. La semana pasada se hizo. De cualquier manera hay que aclarar que este ataque fue básicamente insignificante, no tiene ningún efecto real serio y parece motivado más por problemas internos de la presidencia de Estados Unidos que por un deseo sincero de acabar el uso de armas químicas en Siria. Se calcula que ha habido, por lo menos las fuentes son muy contenciosas, o sea, no todo el mundo está de acuerdo en el número, pero se calcula que desde el 2013 que se hizo un acuerdo para la eliminación de todas las armas químicas de Siria, se produjeron 200 ataques. No todos los hace el mismo gobierno de Siria, sino algunos los han hecho grupos yihadistas que lograron hacerse con algunas bombas de gas que tenía apiladas el gobierno sirio. Recuerden que casi el 80% del territorio de Siria había sido ocupado por grupos yihadistas de distinto signo, incluyendo el ISIS. O sea que no todos los ataques con gas lo hizo el gobierno sirio. Pero recordemos que el tema de gas no empezó ahora. El uso de gas en la guerra de Siria empezó ya en el año 2012. El conflicto de Siria empieza en el 2011 a partir de una revuelta que se produce, empiezan las revueltas, no es revuelta sino manifestaciones en el 2010 que son masacradas sin piedad, la gente es asesinada a tiros en la calle. ¿Esas manifestaciones qué reclamaban? Reclamaban una salida democrática, estaba hecho en el marco de la primavera árabe, así como pasó en Túnez, en Egipto, en Libia. Muchos jóvenes principalmente buscaban o una salida democrática a la dictadura o una mayor participación. El tema es que la dictadura de Bashar al-Assad, igual que la de su padre, es una dictadura realmente violenta y es mucho peor que todas las otras que se ha visto, incluyendo la de Mubarak en Egipto. Y ellos respondían matando gente sin piedad, inclusive secuestraban adolescentes, los torturaban y los mataban. O sea, el régimen sirio es un régimen gran violador de derechos humanos. La cuestión es que había un interés en Occidente para sacar a Bashar al-Assad por otros motivos. Desde el punto de vista de la política internacional, la guerra de Siria tiene muchos componentes y Siria tiene la desgracia de ser un país ubicado en un lugar geoestratégico y muy importante políticamente. Por eso la guerra continúa. Ahora, a ver, si podemos, tenemos el mapita. Ahora vamos a ver si podemos ubicar el mapita para que podamos entender un poco, porque medio como que nos perdemos, ¿no? Cuando nos hablan de Medio Oriente y nos dicen guerra, bomba y todo eso, se complica. En este mapita vamos a tener la ubicación de Siria y ahora sí, cuéntenos, a ver, ¿qué pasa con Siria que está rodeada? Sí, en realidad, más que rodeada, el problema es que está en el centro de una confluencia de intereses geopolíticos totalmente opuestos. O sea, Siria está en el medio en un momento que es bastante débil. De hecho, si vamos de vuelta al comienzo, la guerra civil propiamente dicha comienza en 2011. ¿Por qué empieza la guerra civil? Porque otros países arman a grupos yihadistas, los cuales al principio no eran sirios, sino gente venida de otros lados, que buscaban voltear a Bashar al-Assad. Se habla con cierta razón de influencia de influencia y participación indirecta de Gran Bretaña, de Francia y de los propios Estados Unidos. El mismo grupo ISIS, que ya prácticamente está derrotado, fue organizado por o con la colaboración de Arabia Saudita e incluía a militares de Irak. En su momento, el ISIS es un desprendimiento de una red de Al-Qaeda, en realidad era una afiliada llamada Al-Nusra. Recuerden que los movimientos yihadistas sunitas se organizan sobre una base individual, pero ellos se declaran afiliados a determinada organización. O sea, ellos mismos se separan o se crean solos y se afilian solos a otra organización madre. Pero no es una gran red, sino es una red más bien informal. No tenemos el mapita para poder entenderlo. A ver si podemos tener el mapita mejor, así vamos teniendo bien la ubicación y lo que nos está contando el doctor Morazzuti, que tiene que ver con esto último que, yo no sé, se exagera para poder seguir avanzando desde algunos medios, se exagera el gobierno de Estados Unidos, el gobierno ruso, ¿cómo es esto?
No hay ninguna exageración, es una guerra civil despiadada a muerte, donde no se toman muchos prisioneros, no hay ninguna exageración. En realidad es peor de lo que se ve, porque usted solo ve niños afectados por gas, pero hay un montón de niños muertos a balazos, y eso no se ve, o con explosiones. Piensen que la estrategia militar de Bashar al-Assad es despoblar las áreas ocupadas por el enemigo. O sea, en nosotros como estrategia militar en Occidente tenemos la actitud de buscar ganar el apoyo de los lugares que queremos conquistar. Ellos como estrategia militar, como por un lado están divididos por su denominación religiosa, y por el otro lado, algunas de esas poblaciones originalmente estaban contrarias a Bashar al-Assad, el gobierno consideró que no valía la pena cambiar a nadie, sino directamente bombardeaba la ciudad hasta que se despoblaba. El gas es un arma más. Lo que tiene el gas de bueno para un régimen como de Bashar al-Assad es que genera mucho terror. Entonces la gente abandona las ciudades. Si usted ve lo que pasó en Raqqa, en Alepo, aunque Raqqa no la liberan la gente de Bashar al-Assad, en Alepo, en Douma, en Gouma, son todas ciudades en Palmira, donde el régimen bombardea sistemáticamente una ciudad día y noche con la fuerza aérea, con artillería, y cada tanto hace ataques con gas, y las poblaciones se van masivamente. Por eso más de la mitad de la población de Siria ya se fue. O se fue a los países vecinos, se fue a Europa. O en algunos casos se han desplazado dentro del territorio. O sea, para Bashar al-Assad no hay en algunas regiones diferencia entre enemigos y población civil, son todos lo mismo, por eso tiran a matar. Es más, fíjense que es paradójico, porque si bien Assad ha usado armas químicas sistemáticamente contra cualquiera, en muchos casos, como en Gouma, como en Raqqa, en Douma mismo, ellos permiten a los combatientes que se retiren. O sea, no los conquistan por la fuerza de las armas, o sea, los desplazan. Es más, piensen que los americanos hicieron la misma estrategia y los turcos también. O sea, ellos se toma una ciudad. Estados Unidos participa, contra el grupo ISIS dentro de Siria. ¿Cuál es la estrategia de ellos? Se bombardea un área, cuando la gente ya se cansa, se van, y los yihadistas son los que se quedan, son los que están en contra de al-Assad, y después se hace un acuerdo y los dejan ir. Entonces, por un lado gasean a los civiles, pero por otro lado dejan ir a los guerrilleros. Es una cuestión muy paradójica. Lo que indica el tipo de régimen de que estamos hablando. Lo que les decía que hay que tener en cuenta, que generalmente la gente tiene algún tipo de confusión por lo complejo, es que hay muchos actores en Siria y todos tienen objetivos diferentes y contrapuestos. Ahí tenemos el mapita, estábamos viendo Bien. El mapita mientras usted está Bien, charlando. ahí tenemos un mapa donde se ven los gasoductos y oleoductos que pasan por la región. Esa es una de las cuestiones. Siria es un productor menor de petróleo, o sea que ya es un recurso estratégico. ¿Por qué es un recurso estratégico? Porque las potencias quieren controlar todos los campos petrolíferos que puedan, ya sea porque lo necesiten o aunque no los necesiten ellos porque tienen producción propia como Estados Unidos, otros países adversarios no tengan acceso al petróleo siempre es un punto estratégico. En segundo lugar, en Siria está al sur de Turquía. Turquía originalmente fue amo y señor de todo el Medio Oriente y de casi toda la península arábiga. Turquía ha entrado en una especie de revival, una vuelta al Imperio Otomano, es un giro curioso. Con Erdogan hay una política que solo puede ser posible porque se acabó la Guerra Fría en el año 91, por el cual Turquía busca volver y tener influencia sobre los antiguos países árabes. Por otro lado, al lado de Turquía y de Siria y de Irak está Irán, país que, como ustedes ven, a partir del año 79 hizo una revolución donde echan al Shah de Irán, o sea, al emperador que había en Irán, y hace una política, o promueve una política totalmente anti-norteamericana y anti-israelí, y muy agresiva hacia Occidente. De consecuencia de eso, Occidente estuvo siempre sancionándolo o rodeándolo militarmente, porque era un país claramente agresivo. Recordemos que el mismo atentado a la AMIA en Buenos Aires se le atribuye al grupo Hezbollah, que es un grupo chiita, como es la mayoría de la población iraní, apoyado por Irán. Es más, se duda hasta qué punto, es más, se sostiene que Hezbollah en lo que es los atentados internacionales, es dirigido directamente por Irán. Ahora, ¿qué interés tiene Irán en Siria? Bueno,
Bashar al-Assad y sus principales seguidores son de una secta llamada los alawitas, que son chiitas o similares a los chiitas, y tradicionalmente son aliados. Entonces, Irán ha hecho una política de meterse en el mundo árabe, tratar de tener una primacía sobre el mundo árabe, sobre la base de, por un lado, las mínimas, porque son pocas las comunidades chiitas que hay, reciben siempre el apoyo de Irán. Y por el otro lado, con una posición antioccidental y que aprovecha cualquier cosa que tenga contra Occidente. Por ejemplo, si bien los palestinos son básicamente sunitas, o sea, la otra gran rama del Islam, los chiitas, a través del grupo Hezbollah, apoyan a los palestinos contra los israelíes. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos logran tener un asiento en el mundo árabe que es bastante antioccidental, básicamente desde 1948, cuando se crea el Estado de Israel. El ojo de la tormenta es Siria. Por eso siempre está mencionada. No, Siria está en el medio. Está en el medio, por eso, en el ojo ahí, sí, es más, de hecho, de conflictos. Claro. Lo que pasa es que Siria, como les decía, por un lado tiene el tema de Turquía. Ahora bien, hay otro problema. Dentro de Siria, aproximadamente un tercio de la población es de origen kurdo. Los kurdos son un pueblo que no tienen la autodeterminación como otros pueblos. No se lo considera un pueblo colonial tampoco. Los kurdos habitan en Irán, habitan en Irak, habitan en Siria y en Turquía. Han tenido una guerra de más de 40 años con los turcos. Y esta gente aprovechó la debacle en Siria y que el gobierno central perdió control de casi todo el territorio para hacer un estado autónomo que, bueno, nunca se llevó a concretar realmente, pero la idea de ellos es la independencia. Ahora bien, Turquía no solo quiere tener influencia sobre los países árabes, inclusive hasta se habla de la posibilidad de que ellos se anexen parte del territorio de Siria, lo que sería ilegal en derecho internacional actual, sino que además quiere combatir a los kurdos. ¿Por qué? Porque los kurdos han hecho una guerra de casi 40 años dentro de Turquía, contra Turquía por una independencia. Y están relacionados con los kurdos que luchan en Siria, claro, no contra Bashar al-Assad, sino originalmente contra el ISIS, y que es un grupo sunitas, y otros grupos radicales yihadistas. O sea, los grupos rebeldes empiezan contra Bashar al-Assad, pero pronto se hace una guerra de todos contra todos. Ahora, ¿qué pasa? A Turquía no le conviene bajo ningún concepto que una parte de Siria se independice y se haga un Estado independiente. Por lo tanto, ellos intervienen activamente. ¿Cómo intervenían? Ayudando a los enemigos de los kurdos, que eran los yihadistas. De hecho, el ISIS pudo tener el poder que tuvo, primero porque era financiado por Arabia Saudita. Segundo, porque hay pruebas aparentemente contundentes, habría que verificarlo, pero tenían también el apoyo de la CIA que los entrenaba. O sea, la CIA de Estados Unidos entrenaba al ISIS. Entonces, entre Arabia Saudita, la CIA y Turquía, que permitía que el ISIS, que ocupaba esas áreas petrolíferas, pudiera vender el petróleo a través de Turquía, creo que iba a Israel en su mayor parte, eso hacía que fuera un grupo muy bien financiado y podía acceder a todo tipo de armas. ¿Y ahora qué se viene? ¿Continuamos así? No, la situación actual... ¿Hay problemas? No, la guerra actual sigue como siempre. Lo que pasa es que Bashar al-Assad recuperó más del 60% del territorio. Está más fuerte ahora. Sí, porque a partir de la intervención rusa en el 2013, donde Rusia interviene activamente de parte de Bashar al-Assad. ¿Por qué interviene Rusia? Porque Rusia tiene bases militares. Es decir, las únicas bases militares fuera de Rusia están... hay una en Bielorrusia y otra en Siria. ¿Por qué es importante? Porque Rusia es un país cercado por la geografía. O sea, básicamente no tiene mares cálidos, salvo el Mar Negro. Pero para salir del Mar Negro tiene que pasar por Turquía, que es un aliado de la OTAN, es un miembro de la OTAN. Y en el Mediterráneo no tenía ninguna base de soporte hasta que logró poner una base en Siria durante la época de la Guerra Fría. Por eso los apoyan. Ahora, ¿Bashar al-Assad está ganando la guerra? Sí, está ganando la guerra con los grupos yihadistas. Inclusive si ustedes ven la política de Trump comparada con la de Obama, ¿en qué varía? En que Trump decide luchar contra el ISIS, cuando Obama dejaba que el ISIS actuara. O sea, el presidente Obama, como siempre, decía una cosa y hacía otra. Él lo que hace es permitía que el ISIS avanzara para debilitar a Bashar al-Assad, porque él estaba de acuerdo en desplazarlo del poder. Usaba la fuerza del ISIS en lugar de él. Usaba, claro, como interpósita persona,
permitía que el ISIS avanzara. De hecho, hay una larga historia de colaboración entre los norteamericanos y grupos yihadistas, principalmente sunitas. No solo en Afganistán, durante la conquista de la Unión Soviética en 1979, a partir de ahí los americanos colaboran con los yihadistas, sino que antes de eso, Zbigniew Brzezinski, que era secretario, no me acuerdo si es de Defensa o de Estado de Estados Unidos, era un hombre de origen polaco, proponía que Estados Unidos tenía que activar el yihadismo como forma de luchar contra la Unión Soviética, porque todos los países del Cáucaso eran musulmanes, y el yihadismo es algo que prende fácil en esas culturas. Entonces, él ya tenía esa idea, y de hecho la CIA ha activado grupos yihadistas en todo el mundo. O sea, el mismo Bin Laden trabajó para la CIA en Afganistán. ¿Nos preocupamos por una guerra mundial? ¿No nos preocupamos? Bueno, ahí está el efecto reality show de Trump. Si ustedes recuerdan, después del ataque el 7 de abril, con el ataque con gas, Donald Trump hizo varias apariciones públicas diciendo que Assad era un monstruo, etcétera, etcétera. Y dijo que esta vez iba a intervenir, después dijo que no iba a ser muy pronto, después que sí. Bueno, el tema era que había un miedo generalizado, porque él decía que iba a atacar de manera contundente, a que terminaran atacando posiciones rusas y que Rusia reaccionara y que se pudiera hacer una situación de incontrolable. El tema es que el ataque fue precedido por una información bastante precisa de los rusos de dónde iban a atacar. Los rusos le pasaron a los sirios esto. El ataque fue bastante débil, para lo que es, si ustedes recuerdan lo que es, cuando Estados Unidos realmente quiere bombardear un país, no queda nada en pie, el caso de Irak, el caso de Afganistán, o sea, no es ese tipo de ataque. Y bueno, los sirios estaban advertidos, no murió nadie, se destruyeron edificios que nadie sabe si realmente tenían gas o no, y evidentemente fue hecho todo para los medios, pero se logró lo que se hace en la televisión. Se genera expectativa, suspenso, miedo, preocupación, y después no pasa nada. Porque Trump no es una persona con inclinaciones a la guerra. O sea, lo dijo de entrar en la campaña. Por eso no hay ningún riesgo de guerra por esta acción. De hecho, no ha pasado gran cosa. Nos quedamos tranquilos entonces. Sí, por ahora sí. Esperemos la próxima crisis a ver qué sucede. El próximo jueves entonces. El próximo jueves. Y vemos a ver cómo sigue. Muy bien. Gracias. Al contrario, gracias, María. Doctor Novarasuti, y nos instruye, porque hay que aprender todo esto, ¿eh? Sí, y lo hace parecer tan simple, sí, que te dan ganas de escucharlo 10 horas. Gracias, claro. Muchas gracias. Gracias a usted. Un poco de música en esta mañana en radiomaspilar.com.ar en FM 88.9.